Ocasión les haremos una exposición referente a los rectificadores en lo que es la electrónica de potencia y mi grupo está conformado por César Marín y quien les habla, Nicolás Machado. Entonces en la electrónica de potencia encontramos distintos elementos que son nuestros rectificadores, que estos son los encargados de hacer una conversión de corriente alterna a corriente directa mediante el uso de diodos rectificadores con diversas configuraciones, las cuales en este video vamos a tratar lo que son los rectificadores de onda con tap central, puente rectificador trifásico. Podemos encontrar también un rectificador monofásico con puente de tiristores y también abarcaremos la explicación de cómo se realiza la disminución del rizado de la corriente mediante inductores. Bueno, a continuación vamos a, como primer tema, a mirar el rectificador monofásico con puente de tiristores. ¿Qué significa monofásico? Que puede funcionar con una red de 120 o 110 en su defecto. Bueno, como nos podemos dar cuenta en la imagen, tenemos 4 tiristores, que estos harían la conversión de corriente alterna a corriente continua. Tenemos el BO, que es donde va cualquier aparato electrónico o motor DC. Y en su centro de los 4 tiristores tenemos la entrada AC. Como, por ejemplo, estos 4 tiristores que tenemos es de onda completa. Estos tiristores tienen normal su entrada por anodo, salida cátodo, y su flechita en este símbolo que se nos muestra es el gate o activador. Este puede ser accionado por un voltaje y generalmente se da por un microcontrolador, ya sea Arduino, ESP o STM32 en su defecto. Bueno, aquí como nos podemos dar cuenta, estos son utilizados como interruptores controlados por voltaje para controlar la corriente que fluye a través de la carga. Estos tienen activación por secuencia, que significa que 2 tiristores están transmitiendo en un cierto tiempo y 2 están desactivados. Cuando se complete el ciclo de los grados que se le asigna por medio del controlador, estos cambian su posición. Ya serían los que estaban no estaban conduciendo, pasan a conducir, y los que estaban conduciendo pasan a estado cerrado, o sea, no conducen. Y todo esto gracias al controlador que se le ponga o su programación de acuerdo a los grados que se le programe. Estos también, este tipo de rectificadores son muy buenos para evitar fluctuaciones de la corriente. A continuación vamos a ver el funcionamiento de un puente de tiristores, pero en básico simplemente sería media onda como un tiristor, funcionamiento normal. Entonces, como podemos ver en su parte izquierda tenemos una fuente de voltaje que esta es conectada por un switch a el gate. Esta fuente de voltaje puede ser reemplazada y controlada por una ASP, un Arduino, en el cual podría ser con un relé o algún otro tipo de interruptor para activar su respectivo voltaje en el gate, y este pasaría a conducir. Con el stop desenergizamos el tiristor y este quedaría en modo sin conducción. Bueno, algunas características de este puente. Estos se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren una fuente de alimentación de CC estable. ¿Qué significa CC? Corriente continua o DC en su defecto, con motores CC, dispositivos de iluminación y equipos electrónicos en general. Para nuestro rectificador de onda completa con tap central podemos encontrar en la imagen superior el circuito que este lleva. Podemos notar que consta de 2 diodos rectificadores con una misma dirección y presenta una carga R en el centro de estos 2. Para nuestro rectificador, su principal función será eliminar todas las señales de tensión alternas negativas
que entran a nuestro sistema y dejarán uso solo nuestra parte positiva deseada. Como podemos notar, en la parte inferior encontramos nuestra señal completa sin el rectificador. Podemos notar que tenemos un ciclo positivo y un ciclo negativo completo, pero al pasar por nuestro rectificador, nuestras señales quedan netamente positivas. Tenemos dos picos positivos, lo que hace que nuestro pico negativo se reemplace por un pico positivo. Estos dos semiciclos trabajan de la siguiente manera. Como podemos observar, tenemos dos transformadores, los cuales harán el trabajo de estos semiciclos. Entonces, para el primer transformador, que consta en serie con el diodo 1, lo que hará es activarse en positivo hacia arriba, hacia el diodo 1, pasando por este, generando nuestra primera onda y devolviéndose por nuestra carga R, y también de la misma manera nuestro diodo 2 se pone en oposición ante esta tensión. Siguiente a este, nuestro transformador inferior se pondrá en positivo y pasará nuestra tensión por el diodo 2, luego por nuestra resistencia R y por nuestro diodo 1 se pondrá en oposición ante este, eliminando nuestra siguiente señal. Entonces, al pasar por estos dos semiciclos, se eliminan ambas tensiones negativas y solo el diodo que está en positivo y dando el paso nos entregará nuestra señal positiva. El problema de este circuito es que nuestra resistencia siempre tendrá una señal continua e impura, pero nos ahorrará bastante tiempo y es una forma sencilla de optimizar nuestras señales negativas haciendo solo uso de las positivas. Nuestro puente rectificador trifásico lo podemos encontrar en distintas partes de la industria, ya que es usado frecuentemente. Un ejemplo básico de estos es nuestros cargadores de los celulares. En ellos podemos encontrar un puente rectificador trifásico. Lo que nos generará este puente rectificador será, valga la redundancia, una rectificación de onda completa, producida por 6 pulsos entre cada salida. Como podemos observar en el circuito inferior, vemos que cuenta con 3 fases separadas a 120 grados cada una, conectadas entre el centro, entre la serie de 2 diodos hacia una misma dirección, todos en paralelo junto a una resistencia. Como podemos notar, nuestra secuencia de conducción entre estos diodos consta de 120 grados cada uno, tal como ya lo había mencionado, según las fases. Podemos encontrar entonces como la primera secuencia, veremos nuestra fase A conectada entre nuestro diodo 1 y nuestro diodo 4, haciendo paso directamente por el diodo 1, pasa por nuestra resistencia de carga R y se devolverá por nuestra fase C, haciendo paso por nuestro diodo 2. Entonces, va, de 1 pasa todo en consecuente hasta nuestra carga, pasa por nuestro diodo 2, se devuelve por el diodo C y siguiente a este va por nuestra fase B. Nuestra fase B está conectada entre el diodo 3 y el diodo 6, haciendo paso por el diodo 3, nuestra resistencia R, y de la misma manera se devolverá por nuestro diodo 2 hacia nuestra fase C. Consecuente a esto, veremos nuestra fase B nuevamente pasando por nuestro diodo 3, pero en esta ocasión se devolverá por nuestro diodo 4, que corresponde a nuestra fase A. Siguiente a este, podemos observar nuestra fase C conectada en serie entre el diodo 5 y el diodo 2, pasando por este diodo, el diodo 5, nuestra carga R, y se devuelve por nuestra fase número B, haciendo paso por nuestro diodo 6. Por último, encontramos a nuestro diodo 1 pasando por este diodo, o sea, nuestra fase A pasando por nuestro diodo 1, nuestra resistencia, y se devuelve por nuestro diodo 6 pasando por nuestra fase B.
Para los pares de diodos que estén conectados entre las líneas de alimentación, tienen una mayor tensión instantánea de línea a línea. La tensión instantánea de línea a línea consta de raíz de 3 veces la tensión de la fase de una fuente trifásica conectada en Y. Eh, Como podemos observar en nuestras gráficas, encontramos nuestras ondas tanto de tensión como de corriente, las de corriente representadas por raíz de 3 bm sobre R. Estas ondas, podemos notar, tenemos nuestras 6 líneas que corresponden a un total de un ciclo de 2pi. Como podemos observar, cada pico de estos está representado por la configuración y el paso entre dos diodos. En el primero, en nuestra gráfica en la que tenemos tensiones, vemos nuestra configuración de diodos 5, 6, 6, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 5. Notando que nuestra parte con la que nosotros nos quedaremos después de hacer nuestra rectificación será única y exclusivamente el pico principal, el pico superior, hasta que pase el siguiente pico de la siguiente configuración de pares de diodos. Como podemos observar, abajo de estas ondas, que son en total 6, veremos cómo se queda únicamente nuestra rectificación con unas pequeñas montañitas. Esos serán los picos con los cuales nuestro rectificador trifásico se quedará únicamente con esa parte positiva, despreciando el resto, tanto la subida como la caída de cada pico de tensión y obviamente eliminando los picos negativos completamente. Bueno, a continuación vamos a hablar de la disminución del rizado de corriente por inductor. Como se puede ver en la imagen, tenemos dos señales. En la superior tenemos una señal sin filtro de antirrizado o el inductor en su defecto. Y como podemos ver, la distancia entre onda y onda es alargada sin este filtro de rizado. En la imagen inferior tenemos ya con el inductor y el capacitor ya haciendo su filtración de rizado. Como podemos ver, es más continua y más estable. En esencia, el rizado es un pequeño componente de la corriente alterna que sale después de ser rectificada la corriente continua. Bueno, ¿y cómo se conforma este filtro para poder disminuir el rizado? Una de las formas es uniendo un inductor con un capacitor, que en el cual es lo que estamos exponiendo o indicando. Este filtro permite que las frecuencias bajas pasen a través del circuito, mientras que las frecuencias más altas se atenúen. Bueno, y su funcionamiento. El inductor en el circuito actúa como un almacenamiento de energía, mientras que el capacitor actúa como un filtro de frecuencia, tal cual como lo dijimos en la anterior diapositiva, permitiendo que solo las frecuencias más bajas pasen a través del circuito. La combinación de estos inductor y capacitor crea una resonancia que se utiliza para reducir el rizado de corriente efectivamente al terminar la onda. Bueno, a tener en cuenta. Generalmente la disminución del rizado de corriente es un problema, es una tarea crítica, ya que siempre es complicado pues, separar estas ondas parásitas de la corriente en su defecto. Esta disminución de rizado también puede garantizar pues, la durabilidad y la vida útil de cualquier electrodoméstico o generalmente cualquier aparato conectado en DC. Y también sirve para mantener constante y estable la corriente sin fluctuaciones. Para nuestro resumen de la parte 1.7 de nuestro libro de Rashid,
podemos encontrar las características y las especificaciones de los interruptores. ¿De qué nos habla? Nos habla de que existen distintos tipos de elementos de conmutación para la electrónica de potencia. Independientemente de que existen varios de estos, encontramos que según su aplicabilidad y la especificación de uso, podemos encontrar ciertas ventajas y desventajas. En muy resumidas cuentas, podemos encontrar tres secciones mediante tres subsecciones en esta sección, que son nuestras características ideales, las características de dispositivos prácticos y las especificaciones de nuestros switches. Para esto, como ya lo mencioné antes, se hizo muy resumidamente y de las partes más importantes se tomaron para la exposición de esta sección. Como características ideales podemos encontrar que soporte el transporte, o sea, que tenga una alta capacidad de transporte de altas tensiones de corriente. También que nuestro encendido y apagado de nuestros switches sean totalmente controlables. Que mantenga solo una señal de pulso, tanto para el encendido como el apagado. Tenga impedancias de térmicas bajas y claramente un bajo costo ante la aplicabilidad de estos. Las características podemos encontrar que tengan un tiempo de retardo y un tiempo de subida, tanto como de almacenamiento y de caída finitos, que tengan un límite completo. También podemos encontrar que tenga una tensión a través de un dispositivo de potencia que como mínimo esa tensión sea del orden de 1 voltio. Y también podemos encontrar que pretende mejorar las limitaciones de nuestros elementos según los parámetros de conmutación. Bueno, a continuación vamos a mirar las características de control de los dispositivos de potencia. Bueno, como primero tenemos función. Estos actúan como interruptores mediante señales de las entradas en terminales de control de un tiristor, tal cual como le dijimos en la rectificación por tiristores. Estos son activados por el gate por una señal de voltaje controlada por un microcontrolador. La salida deseada se obtiene mediante la variación de tiempo de conducción, o sea, en grados. El comportamiento. El tiristor en modo de conducción, señal de puerta de positivo a negativo, no tiene ningún efecto, o sea, este no regresa a su corriente. Dispositivo semiconductor en modo conducción produce una pequeña caída de tensión a través del dispositivo, su consumo. Bueno, y la clasificación según su función, encendido y apagado incontrolados y controlados. Tenemos de los dos modelos, o sea, controlados e incontrolados. Tienen conexión y desconexión controladas, tal cual como lo dijimos anteriormente, capacidad de soporte de tensión bipolar y unipolar, capacidad de corriente bidireccional y unidireccional. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.